Bien, gracias. Bien, quiero saludaros a todos los que estáis conectados, bien, y a los que os conectaréis en otro momento a través de la grabación. Vamos a ver si aprovechamos, como dicen en los, ¿no? en los vuelos, a ver si aprovechamos el retraso en el vuelo y hacia las 6 y algo, empezamos las respuestas que formuléis a través del chat. Bien, el título de la conferencia fue sugerido por José Manuel. Es decir, a mí me parece estupendo el título, el tema, puesto que creo que es el concepto de género discursivo es un concepto central en la enseñanza de la lectura, de la escritura, y por lo tanto, con este título en realidad estamos vamos a abordar un poco el núcleo, la almendrita, digamos, o al menos algunos aspectos muy centrales, ¿no? en la didáctica de la lengua. A ver, vamos a empezar con este mapa conceptual, es decir, que trata de ir a la síntesis de lo que entendemos por competencia de comunicación lingüística. Se considera, en general, yo considero desde luego, que la competencia de comunicación lingüística consiste en un conjunto de conocimientos, de habilidades, de estrategias para hablar, escuchar, escribir, leer, el para es muy importante en los dos casos, conocimientos, habilidades, estrategias para hablar, escuchar, leer y escribir, es decir, para los diversos usos de la lengua, y los diversos usos de la lengua están en relación, si no, no tienen sentido, es decir, es que es indisociable para participar en actividades sociales. La idea de que hablar, escuchar, escribir, leer son actividades, no ya solamente actividades, es evidente que son verbos de acción, pero es que además implica hablar, escuchar, escribir, leer, implica realizar acciones en los diversos ámbitos sociales. Es decir, al mismo tiempo que hablamos, al mismo tiempo que escribimos, al mismo tiempo que escuchamos, que leemos, estamos haciendo cosas en los distintos ámbitos de la actividad social. Y esas cosas, esas acciones, esos ámbitos se han tratado de diferenciar, de distinguir, por ejemplo, en el documento, en el Marco Común Europeo de Enseñanza de las Lenguas o en el Marco Teórico PISA. Es decir, la gran diversidad de situaciones, la gran diversidad de ámbitos en los que leemos, escribimos, oímos, escuchamos, hablamos, es decir, se simplifican, es decir, se reúnen en 4 grandes ámbitos, pero para entendernos, en realidad, dentro de cada uno de ellos hay muchísimas situaciones. Se distingue entre el ámbito personal, el ámbito público, el ámbito educativo, el ámbito laboral, que son los espacios sociales en los que se realizan las diversas acciones verbales. Esta es la idea central, es decir, la competencia de comunicación lingüística, los conocimientos, las habilidades, las estrategias que están implicadas en esta competencia tienen que ver con la acción, tienen que ver con la acción en los ámbitos sociales diversos. Pues bien, dentro de estos ámbitos, esas acciones se realizan mediante géneros discursivos. Ya he visto aquí una rata, que se resuelve pronto. No es lo mismo hablar, esto no es el tema de la conferencia, sin embargo, quizá luego surja en el coloquio, no es lo mismo hablar de géneros discursivos que hablar de tipologías textuales. Son términos distintos, remiten a marcos teóricos distintos y tienen distintas repercusiones en el ámbito educativo. A veces los utilizamos como sinónimos para entendernos, pero conviene distinguirlo. Vamos a ver en una primera parte de la charla, de la conferencia, vamos a ver qué entendemos por géneros discursivos. Y al definir el concepto, entonces se irá, yo trataré al menos de ir mostrando las implicaciones didácticas, las implicaciones en el ámbito educativo. Para ello vamos a ver aquí hay en esta nube de etiquetas, pues hay un conjunto de nombres de géneros discursivos. Las lenguas tienen un montón de términos, muchas palabras y verbos que se refieren a los géneros discursivos. Hablamos de poemas, de informes, de noticias, de horarios, de reglamentos, de edictos, de avisos, programas, o sea, programas de mano, por ejemplo, etc. Es decir, hay algunos aquí.
Desde luego, hay probablemente centenares de términos que hacen referencia, y de verbos, que hacen referencia a verbos que hacen referencia a actividades de tipo social y que tienen su correlato, tienen su correspondencia con el nombre del género. Vamos a ver alguno de ellos. Es decir, un acta, por ejemplo. Inmediatamente cuando oímos la palabra acta, la asociamos a un ámbito social, un ámbito público. Es decir, relacionamos las actas a ámbitos como un claustro de profesores. La reunión finalmente se da cuenta, digamos, los acuerdos, los debates, etcétera, se recogen en un acta, en un pleno municipal, etcétera, etcétera. Es decir, son de tipo público, es decir, donde los individuos participamos en actividades sociales, es decir, actuamos como ciudadanos, actuamos como miembros de una institución, como miembros de un organismo, como miembros... Las actas se entienden en relación con ese ámbito social. Y dentro de ese ámbito tiene una función comunicativa. Lo asociamos con una función determinada. En este caso es dar cuenta de, reflejar, recoger lo que se ha decidido, lo fundamental de lo que se ha discutido, etc. Tiene un formato también. Hay unas convenciones, una forma. Hay unos géneros que están más convencionalizados que otros, que están más, su forma está más fijada, más establecida. Las convenciones están más marcadas. Otros géneros en los que no. Además, a veces hay fronteras difusas entre géneros. No es el caso del acta. Un acta es un acta. Difícilmente el acta lo podemos confundir. Tiene que tener una forma para que no se le confunda con otro género. Un manifiesto, por ejemplo, también pertenece a un ámbito público, pero ya no tiene el mismo formato, ya no tiene la misma función comunicativa. El ámbito también es público, pero ya es otro sitio, es otro... Cuando digo sitio no me refiero a lugar, me refiero a espacio social. Un grupo de ciudadanos, una institución, sobre todo ciudadanos, organizados en colectivos o no, etcétera, se dirigen a la opinión pública y manifiestan una determinada posición con respecto a algún asunto. ¿Bien? También el manifiesto lo asociamos a un ámbito social, es decir, una situación comunicativa, tiene una función comunicativa determinada, es una función distinta a la función del acta. Podemos decir, no, tiene una función informativa. Bueno, sí, vale, todo tiene función informativa, pero cuando hablamos de función social hay que afinar más. El acta recoge, da cuenta, conserva acuerdos. El manifiesto no hace lo mismo, no tiene la misma función. Lo que hace es hacer público una posición, dar unos datos, dar unos datos, señalar unos hechos, por ejemplo, y manifestar la posición, la actitud, el punto de vista con respecto a estos hechos. Y además hacer una llamada a los ciudadanos para que se sumen a estas posiciones, bien firmando el manifiesto, bien apoyándolo de alguna forma, es decir, es una llamada a la acción, tiene otra función comunicativa. Y por esta razón tiene otro formato. Y ya vamos a ir viendo cómo los formatos de los textos, la forma que presenta, tiene sentido, se explica por aquello que hacemos con ellos, por aquello que hacemos con los géneros, los diferentes géneros. Un formato, llamarle la metáfora de la carrocería, tiene una carrocería. Lo distinguimos por su carrocería, por su formato. La metáfora no es mía, la metáfora es de un escritor y teórico del cuento, Anderson Invert, que habla de la carrocería también como un concepto relacionado con los distintos formatos externos que pueden tener los relatos, en este caso los microrelatos. Y finalmente unas características lingüísticas. Sí. Cuando leemos un acta, cuando leemos un manifiesto, ahí encontramos usos diferentes de la lengua. Son usos que no son caprichosos. Tienen que ver con todos los demás aspectos, es decir, con la función, con aquello que hacemos, con aquello que tenemos que hacer. Y eso podemos, de una forma más o menos precisa, yo he cogido dos muy claros, el acta y el manifiesto. Es evidente que hay otros que pertenecen ya a un ámbito muy
muy complicado de definir, como es el ámbito literario, es decir, la institución literaria. Hay una tradición literaria, hay una tradición de géneros que van transformándose, van apareciendo otros nuevos, etcétera. Es el ámbito de la institución literaria, de la literatura, la tradición literaria, que también se transmite a través de determinados géneros, ya digo, que van modificándose. En este caso hablamos de poema, hablamos de cuento, pero dentro del poema podemos hablar de distintos subgéneros dentro del poema, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que nos demos cuenta, y este es el valor de esta diapositiva, que nos demos cuenta de que cada uno de estos términos que aparecen aquí inmediatamente suscitan en nosotros la idea de situación, ámbito social o situación, una situación de lectura distinta, una situación de producción distinta, de función comunicativa. Los reconocemos por un formato distinto y si los analizamos, normalmente cuando los usamos, lo lingüístico es transparente, no nos fijamos en ello. Pero si tuviésemos que fijarnos en ello, si tuviésemos que analizarlo, analizaríamos la lengua, analizaríamos usos diferentes de la lengua. Bien. Aquí, en realidad, estos tres enunciados que hay aquí, en realidad las ideas ya están dichas, pero si lo mantengo la diapositiva, es porque quiero hacer referencia a un texto de Mikhail Bakhtin, El problema de los géneros discursivos, aquí lo tenéis referenciado, que es de lectura obligada si queremos profundizar en este asunto. Realmente he seleccionado tres enunciados que tienen que ver con todo lo que he dicho hasta ahora. Vamos a leerlos. Cada género discursivo está asociado a un tipo de intercambio verbal dentro de una esfera de actividad social determinada. Es decir, ámbito social. El término de ámbito social o situación de lectura, de escritura que he venido utilizando hasta ahora. Sí. Cada género discursivo va asociado a un ámbito, a una esfera determinada de la actividad social. Por otra parte, los hablantes seleccionamos, bueno, por otra parte no, es lo mismo. Los hablantes seleccionamos el género de acuerdo con el tipo de actividad que vamos a realizar dentro de una determinada situación discursiva. Estamos obligados a utilizar un género y no otro si lo que queremos hacer es un acta y no un manifiesto. Por lo tanto, no somos totalmente libres a la hora de hablar, a la hora de escribir. Lo que estamos sujetos a lo que son las convenciones de los distintos ámbitos de comunicación. Es que además es que tiene que ser así, porque si no existiesen estas formas discursivas, tendríamos que inventarlas para poder hacer, y no podemos inventarlas cada vez. Esto es lo que dice también Bakhtin. Y la otra idea es que los géneros poseen unas formas típicas, relativamente estables, en cuanto a los temas, el estilo verbal y la composición, que reflejan las características de la interacción. Es decir, y esto nos va a dar mucho juego. Es decir, por una parte está, bien, es la otra diapositiva, creo, a ver, efectivamente. Por una parte, tenemos que considerar un género textual desde el punto de vista, desde la perspectiva de la actividad verbal. Es algo con lo que hacemos cosas, pero por otra parte es un objeto verbal. Y ese objeto verbal es como es, como vengo diciendo ya desde el principio, es como es por el tipo de actividad que estamos realizando. Vamos a ver con más detalles este mapa. Como actividad, efectivamente, como actividad propia de unas situaciones comunicativas dentro de un ámbito social, esto es una repetición de todo lo anterior, con una función específica, lo venimos diciendo desde el principio, pero además lleva asociados determinados temas. Es decir, en un acta, en un claustro, se reflejan determinados temas y no otros, no se reflejan, una tontería, no se reflejan los resultados de la última jornada de liga, es decir, una bobada decirlo así, pero es que es verdad, es decir, esperamos encontrarnos determinados temas y no otros. En un manifiesto de un grupo de ciudadanos esperamos encontrarnos determinados temas y no otros, o al menos determinados tipos de temas y no otros. Por tanto, los géneros van asociados también a una cierta temática. Esto es más claro en unos géneros que en otros. Y si los examinamos como objeto verbal, tenemos entonces que poner, en fin, observar, poder examinar el hecho de que tienen determinados esquemas textuales, hay unas formas de organización típicas. El acta
y el manifiesto, por seguir con los dos ejemplos anteriores, no tienen la misma organización, hay unos esquemas textuales típicos, hay unos rasgos lingüísticos determinados, se utiliza la lengua de una manera y no de otra, y un formato, ¿entiendes? La carrocería. Por lo tanto, esta diapositiva lo que hace es subrayar ideas que ya venimos diciendo desde hace un ratito. Un ejemplo, la carta al director, un ejemplo muy claro también. Una carta al director y si este objeto, digamos, si este objeto de discurso lo tomamos, lo miramos como actividad verbal, bueno, pues el director aparece en la prensa escrita, también en la digital. Se ha diversificado mucho la presencia del lector dentro de la prensa digital. Ya no solamente escribe cartas, ahora sobre todo lo que puede hacer es comentar. Cada una de las noticias se pueden comentar. Por lo tanto, la idea de carta al pie, los géneros cambian. Los géneros, es decir, los géneros son formas, sí, prácticas sociales, están marcados social, histórica, culturalmente. Es decir, cómo la carta al director puede ir desapareciendo a lo mejor. Es decir, por la existencia de la prensa digital. Pero bien, vamos a pensar que todavía tiene una importancia la carta al director, entonces pertenece a ese ámbito que podríamos considerar que es la comunicación de masas, la comunicación de tipo social. Tiene una finalidad, hay una función social dentro de la carta, su función es dar una opinión y argumentarla, dar una opinión, influir en la opinión de otros. Y hay unos temas. Evidentemente, ahora no podemos hacer la relación amplísima de los temas posibles de las cartas al director, pero sí que sabemos que en las cartas al director suele haber unos hechos públicos, unos hechos privados con dimensión pública. Es decir, el que escribe una carta al director muchas veces cuenta algo que le ha pasado, algo de lo que ha sido testigo, y lo comenta porque le da una dimensión pública. Este es el aspecto comunicativo de la carta al director. Y tiene una forma, como objeto verbal tiene una forma. Hay una determinada estructura. Yo he analizado cartas al director típicas. Evidentemente hay muchos tipos de cartas al director, pero podríamos hablar también de prototipos. Es decir, hay un prototipo que tiene una estructura como esta: la exposición de un hecho o la narración de un caso y un comentario. Y el comentario incluye una estructura argumentativa generalmente. Hay ciertas estructuras típicas de la carta al director. Unos rasgos lingüísticos, que hay algunos, podemos decir más. Por ejemplo, la carta al director es un texto en el que nos encontramos generalmente referencias al contexto. Deixis temporal, deixis personal, es decir, hay una referencia a un contexto compartido. Hay otros rasgos lingüísticos, por ejemplo, y retóricos. Por ejemplo, la pregunta retórica, por ejemplo, la ironía, o hay un uso de marcas que tienen que ver con la implicación del destinatario, cuando se habla de un nosotros inclusivo, cuando el que escribe la carta al director dice, porque nosotros ahora ya no es yo, ya es nosotros, es yo y el grupo social al que pertenezco y al que a veces incluyo también al lector. Es decir, hay una serie de marcas lingüísticas que son propias, digamos, de este género. Y otros géneros, pero de este género también. Y un determinado formato. Reconocemos la carta al director, está en un sitio determinado de la página, está titulado de una determinada manera, tiene una estructura, tiene una firma, reconocemos la firma, etc. Esto puede ser un ejemplo claro de género. Bien. Yo supongo que conforme voy profundizando en el concepto de género, se van viendo ya las implicaciones didácticas. Veamos qué ocurre en el caso de la lectura. Género y lectura. Ante un género determinado, en primer lugar, el lector tiene una actitud determinada. Yo me dispongo a leer un acta de un modo distinto a cuando me dispongo a leer un microrrelato. O una actitud diferente. Tengo una actitud distinta cuando me pongo a leer el acta del último claustro que cuando me pongo a leer un manifiesto. Yo no he leído todavía, pero ya lo reconozco como género y
tengo una actitud, pero tengo una expectativa, una expectativa. Esto nos lleva a las predicciones también. Es decir, el género me permite activar algunos contenidos del texto. Desde luego, la finalidad. Es decir, es un artículo editorial. Aquí voy a asistir, cuando lea, lo que voy a ver aquí es que el periódico toma posición respecto a determinados temas. Vamos a verlo. O sea, yo conozco cuál es la función social del artículo editorial. Y también hay predicción sobre algunos temas, ayudado efectivamente por el título, etc. Es decir, hemos dicho antes que los géneros llevan asociados determinados temas. O sea, podemos predecir, no el tema en concreto, pero sí el tema en términos muy amplios, muy generales. Es que además el género, los textos, a través por medio de su estructura, de cómo están hechos, de sus patrones textuales, de sus marcas lingüísticas, nos van dando indicaciones sobre cómo leerlos. El texto nos da indicaciones sobre cómo lo tenemos que leer. Dice Emilio Sánchez Miguel, y me hace mucha gracia, lo digo siempre, decir, el texto contiene un libro de instrucciones sobre cómo debe ser leído. Pues bien, el género, sus características formales, su formato, sus elementos lingüísticos, el modo como está hecho, nos guía en el procesamiento de la información mediante los patrones textuales, los modos de estar organizada la información, mediante los marcadores de cohesión, que a veces son típicos de un género y no de otro. Por ejemplo, la noticia de prensa tiene un tipo de marcadores de cohesión muy distintos del relato, vamos a decir, del relato literario. No funcionan igual. Vamos a decir, son relatos los dos, ¿vale? En una noticia se nos cuenta algo, vale, estupendo. Se nos informa de algo en forma narrativa, los verbos son pasados, son verbos de acción, etc. Es un relato, no es un relato, pero en ciertos aspectos las características lingüísticas de la noticia no son las mismas que las características lingüísticas de un relato. Es cierto, sobre todo, por ejemplo, los marcadores de cohesión no son los mismos. Hay también características lingüísticas que van más allá de los marcadores de cohesión. Hay ciertos esquemas, hay ciertas estructuras textuales que las vemos asociadas con determinados géneros. No podemos profundizar en ello. Y los elementos paratextuales. Ahora veremos algún ejemplo de elemento paratextual. Más, el género reclama, nos lleva a reflexionar para valorar la relación entre forma y finalidad. Quiero decir ahora que en el marco teórico PISA, los fundamentos de la evaluación PISA en lectura, uno de los aspectos de la competencia lectora de la evaluación PISA es la capacidad que tiene el lector para valorar el contenido, pero también la forma del texto. La forma del texto quiere decir la relación entre forma y eficacia comunicativa del texto. Decimos, este texto está mal escrito, este texto no es eficaz, este texto está mal escrito no en el sentido de corrección